más allá. 10:31 minutos, linda música, Seminario, un clásico de Serú Girán, interpretado por Diego Torres, según entiendo ahí, junto con David Lebón. Gracias, Diego, por la música. Nos viene bien, porque tenemos que hablar de cosas que nos recuerdan algunos de los problemas que afrontamos hoy comunitariamente, ¿no? Como sociedad en la Argentina. Lo leíamos recién en los títulos, el consumo masivo cayó 7,3% interanual en los supermercados, 10% en los mayoristas, 7,6% en los autoservicios. En las cadenas de farmacias, 20,2% fue la caída. El consumo de leche, por ejemplo, también lo teníamos por allí, cayó cerca del 20%. Claro, hay efectivamente una situación de crisis donde además de lo económico financiero, está pegando fuerte a los que menos tienen, ¿no? Por eso es que muchos están especulando con cifras que todavía no son certeras, pero que indicarían un incremento de la pobreza y de la indigencia. Todo esto en este marco, bueno, el gobierno obtuvo lo que ha sido su primera victoria política, podemos decir, con la aprobación, la media sanción por parte de la Cámara de Diputados del proyecto de ley bases, que es como una ley que quiere ser una columna vertebral de políticas para el futuro, para el actual gobierno. Y con esta victoria, que se va a confirmar como tal si el Senado la convierte en ley, al proyecto de ley bases, bueno, ya comenzaron a hablar nuevamente, se repuso en la agenda por parte del gobierno el Pacto de Mayo, que se firmaría aquí en Córdoba el próximo 25 de mayo con algunos gobernadores. Y digo algunos porque también leíamos recién como información concreta, como una noticia, es que el presidente Milei dijo que Axel Kicillof no va a estar invitado y adjudicó esto a su posicionamiento ideológico, político y económico opositor. Cada vez que nos hemos enfrentado o nos hemos bueno, sentido la necesidad de reflexionar sobre la situación social, que sobre todo complica más la vida, la existencia de los más pobres, los más vulnerables, no solo en este gobierno, en el anterior y en el anterior. Hace muchísimos años que venimos siguiendo este tema desde esta mirada. Hemos convocado al padre Munir Braco de la Pastoral Social de la Arquidiócesis de Córdoba para que nos ayude a ver, a reflexionar en esto, ¿no? Si efectivamente y de qué manera impacta en los más pobres y vulnerables las crisis económicas, políticas y sociales. Te saludamos, padre Munir, gracias por estar y bueno, sobre todo por prestarte a este diálogo, a esta reflexión que no es sencilla, ¿no? En un contexto político, social, económico complicado. ¿Cómo estás? Buen día, Javier, buen día a toda la audiencia. Bueno, gracias también por la posibilidad de compartir justamente eso que decimos, ¿no? Una palabra, una mirada que nos ayuden a todos a reflexionar. Me parece buenísimo. Sí, son temas complejos o temas escabrosos, porque nos pasa a todos. Uno se pone a hablar con uno, con otro, y enseguida ahí aparecen los distintos puntos de vista, en donde a veces ya hay confrontaciones que nos ayudan, ¿no? Entonces me parece que está bueno que lo hablemos, que cada oyente saque su reflexión y que sobre todo que nos pongamos, digamos, como a decir, bueno, voy a reflexionar sobre esto y a elaborar mi propia reflexión. Los que escuchamos en Radio María, la mayoría queremos vivir el Evangelio, entonces desde ahí también, ¿no? Porque esto me parece importante a la hora de abordar estos temas, porque uno escucha un determinado periodista, un medio de comunicación de los que habitualmente podemos ver todos los días, y obviamente cada uno también inclina la balanza para un lado. ¿Quién tiene la verdad? No la tiene nadie en absoluto. Entonces está bueno que se dialogue, que se reflexione, sobre todo para que lo que nosotros queremos intentar es hacer un aporte que pueda contribuir a la transformación de la realidad en donde cada uno se encuentra, ¿no? En el que está escuchando en su pueblo, como miembro de una institución en la que pertenece, una cooperadora de colegio, un centro vecinal,
una comunidad parroquial, un centro barrial, etcétera, ¿no? Uno poder hacer una transformación o un aporte en esta línea, ¿no? De querer transformar o contribuir a transformar la realidad desde los valores que uno tiene. Padre, y el discernimiento desde el Evangelio, si se quiere, me parece, vos me corregirás si no es así o compartirás tu mirada, me parece que es la mirada del propio Jesús, ¿no? De que siempre se preocupaba primero, pastoralmente, por los más pobres, los excluidos, los enfermos, los que peor la llevaban, ¿no? Por eso es la mirada, digo, cómo se está manifestando esto en las parroquias, en los barrios, en los comedores. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ven ustedes en Cáritas también? Digamos que tiene que hacer un esfuerzo grande. Sí, bueno, recién escuchaba ahí un poco la introducción que hacías vos respecto de algunos números, o también por ahí cuando se dicen números macros, yo tampoco entiendo tanto esto, que habría, bueno, algunos números favorables, pero la macro sin la micro no va. Ujú. Entonces, justamente, ¿no? Lo que nosotros vemos en Cáritas parroquial, en las parroquias de Cáritas diocesana, es lo que venimos hablando hace un tiempo. O sea, el problema está, la necesidad abundante está, la gente que, yo te lo cuento, pero cualquiera que está escuchando lo sabe. O sea, Ujú. vas por la calle, la gente que busca en la basura está, incluso ayer, que si es feriado, la gente no debería sacar la basura a la calle, por lo menos acá en Córdoba, porque no pasaban. Sin embargo, vos salís a caminar o te vas por ahí y te encontrás con gente que está buscando en la basura, ¿no? Entonces yo no creo que nadie busque en la basura por gusto, ¿no? Claro. Entonces digo, esta realidad está, la realidad de las comunidades parroquiales que piden ayuda a Cáritas Diocesana está, la realidad de gente que viene a las parroquias, a las comunidades a pedir alimento porque no llega, eso está, o sea, lo sabemos todos, o sea, llegar a fin de mes es muy difícil, lo hemos hablado, pero es la realidad de hoy también, ¿no? Y también también de los precios y demás, ¿no? Pero digo, en esto de un aporte a la reflexión, por ahí vos vas todos buscamos precio para las cosas que necesitamos todos los días. Y por ahí se ven diferencias de precio en un lugar o en otro. Y uno dice, ¿por qué hay tanta diferencia en un mismo producto de una misma marca? ¿Por qué? ¿Mm? Bueno, eso también me parece que nos llama a la reflexión y bueno, está la necesidad, están los que especulan, están los que, sí, bueno, especulan, digámoslo así, también lo han dicho consultores, ¿no? Que muchas veces retienen la mercadería o que muchas veces, y bueno, y todo eso no contribuye en este contexto que estamos viviendo, ¿no? Por eso Ujú. digo, cada uno desde su lugar que puede aportar, ¿no? Para transformar la realidad. Pero sí, es un tiempo difícil, por supuesto, ¿no? Padre Munir Braco, buen día. Cecilia te saluda. Hola Cecilia, buen ¿Qué día. tal? Escuchaba días pasados el padre en la parroquia pedía que ayudáramos con alimentos. Si podíamos, había un lugarcito allí en la iglesia Ujú, y que lleváramos alimentos porque era grande la demanda que ujú, estaban teniendo desde Cáritas en este sentido, en alimentos. ujú. eh, que siempre, bueno, uno había escuchado, bueno, quienes quieran donar, lo que quieran traer, está aquí la cajita de Cáritas. En este caso era alimentos, ¿no? Y Sí. habla esto de una necesidad concreta en este sentido, Ujú, no tener para comer, ¿no? ujú. Digo también en este sentido, la acción de la pastoral social busca esto, ¿no? Que es un llamado de atención para los que pueden, en este caso Ujú. también colaborar. Sí, también, y trabajando conjuntamente con Cáritas Arquidiocesana, y cada uno desde su particularidad intentamos hacer el aporte. Cáritas hace poquito, creo que lo hemos comentado acá también, ¿no? Ha lanzado una campaña que se llama Demos nosotros de comer, justamente por eso, ¿no? Claro. Y creo que está haciendo un trabajo muy, muy bueno en donde buscando el apadrinamiento, que la campaña pueda tener apadrinamiento de algunas empresas
de algunos colegios, y está bueno porque es, por ejemplo, bueno, un colegio apadrina un comedor o un merendero. Se compromete por un año, suponete, o por de acá hasta fin de año. Y entonces esto favorecería a que la ayuda no sea tan esporádica ni tampoco tan dispersa, porque muchas veces hay que organizar la ayuda porque los recursos, gracias a Dios, aparecen, ¿no? Pero también está bueno esto como parte de la caridad, organizarlo. Bueno, esto hay alguien que lo tiene que hacer, ¿no? Claro. Y que también es un esfuerzo, pero me parece que es muy bueno, y en eso está Cáritas Arquidiocesana, ¿no? Y bueno, juntos vamos intentando, ¿sí?, sensibilizar a los que pueden dar una mano para que ayuden. Entonces está la campaña esta, Bien. Demos nosotros de comer, está ahí en las redes sociales de Cáritas, está el alias, creo que es caritas.córdoba, ahora no me acuerdo de memoria, y bueno, el que pueda ahí hacer un aporte, y todo eso va a las muchas comunidades parroquiales, comedores, son como 300 en Córdoba, entre comedor y merenderos propios, y algunos que no son propios, porque están en un barrio que a lo mejor no están no pertenece a la parroquia, pero sí la parroquia ayuda a ese merendero que a lo mejor es de un centro vecinal o de una organización. Y bueno, y eso es lo que se intenta. Y respecto de lo que vos decías, Cecilia, de las colectas, se hizo, creo yo, en varios lugares Jueves Santo. Por ejemplo, el año, en el caso puntual, nosotros acá, pero en la parroquia, el año pasado, porque como el Jueves Santo es el Día de la Caridad, el año pasado pedimos útiles, Claro. porque nos parecía Sí, sí. que era la necesidad. Este año, cuando tuvimos la reunión previo a Semana Santa, dijimos, bueno, a ver, veamos cómo organizamos la Semana Santa, y quedó claro que lo que había que pedir este año era alimentos, ¿no? Quedó Alimentos. clarísimo. Claro. Así que, bueno, por eso en varias comunidades se hace esto siempre, los Jueves Santos, ¿no? Aprovechando este día bueno, para sensibilizarnos en la ayuda, el Día de la Caridad, y de ahí ayudar a otros hermanos, ¿no? Así que sí. Padre Munir, ¿cómo te va? Buen día, Cristian te saluda. Recién tomando en cuenta lo que compartía recién Cecilia, este pedido de alimentos, sumando a esto también el aumento que se ha dado en los precios, también y especialmente en los Ujú, alimentos. ujú, Y por último, teniendo en cuenta que desde distintas organizaciones se han realizado denuncias respecto a la baja en la ayuda económica que ha brindado el Estado. ¿Es ujú. así? ¿Ha bajado la ayuda estatal, especialmente para los comedores? Y si ocurrió, ¿se sabe bien por qué? Lo que sí hay una demora en la ayuda, de lo que venía. Lo que se dice del Estado, el por qué, es que se quiere como buscar un modo de ayuda en donde no haya tantos intermediarios, donde la ayuda pueda llegar directamente a quien la necesita. Eso es lo que se dice. De todas maneras, creo que están buscando algunos intermediarios. Se han hecho algunos contratos o convenios con algunas organizaciones, entre ellas Cáritas. Puntualmente, Dios mediante, Cáritas Córdoba, en los próximos días debería recibir una ayuda que se ha gestionado de Cáritas, una ayuda económica para alimentos para los comedores. Bien. Esto estaría llegando la semana que viene, también hay que decir las cosas como son. Se gestionó, se acordó, no está, debería estar llegando. ¿Y Y son con eso se proporcionales a daría. los aumentos, padre? Me parece que hay partidas ya más o menos estipuladas en donde debe haber un poquito de incremento, pero cuando vos tenés que repartir eso, que pueden ser, no sé, varios millones o algunos millones, a la hora del reparto, y la verdad es que Sí, no. desactualizado. Sí, sí, Claro. sí. Ujú. Claro, pasa lo mismo cuando en el hogar uno percibe el sueldo, el salario o el ingreso que la familia tiene, y que Ujú. sigue estando por debajo de la inflación, la mejora o el aumento del incremento Claro. salarial, y no alcanza, ¿no? No alcanza. Claro, claro. En esa línea es cuando duele, digamos, que, que los que menos tienen, o que el laburante de todo el día apenas llegue a la canasta básica o no Claro. llegue, y bueno, y nuestros legisladores
se aumenten la dieta o el sueldo Ujú, de una manera bueno, que es llamativa y que duele, porque realmente claro. ahí, si ellos se la aumentan es porque hay necesidad, pero bueno, hay más necesidad en otras personas. Ujú, Entonces, en ese sentido es donde uno ve esa incoherencia también, ¿no? Bueno, también hay claro. que decirlo, esto ha pasado, pasa, y bueno, es parte de la realidad que nos duele Ujú. también, ¿no? No quiero hablar con vos de política, padre, pero me parece que es necesario ponerlo en contexto a esto, porque no solo pasa lo que ocurre en este gobierno, en el anterior también y en el anterior también. Mm. Hablo de que cuando hay una especie de triunfo legislativo o éxito en el Congreso con la aprobación de alguna ley, siempre, como generalmente ocurre en la política, porque la política es algo que naturalmente tiende a expandirse y a concentrarse, ¿no? Esa es una de las definiciones que dan los politólogos de lo que es el dominio y la forma de organizarse que tiene esta sociedad. Te pregunto esto y hago esta introducción para consultarte acerca de lo del Pacto de Mayo que se ha reflotado desde el Gobierno Nacional a partir de que se obtuvo la media sanción de la Ley Bases. Ujú. No te quiero preguntar de la Ley Bases, pero sí te quiero preguntar tu mirada, incluso la personal, la de sacerdote, ya no tanto si querés responder como responsable de la pastoral social, digo, que el Pacto de Mayo, la convocatoria, tiene 10 puntos, pero en esos 10 puntos, por ejemplo, no se habla del narcotráfico, no se habla de los jubilados y los pensionados, no se habla prácticamente de salud. Digo, ¿cuál es tu mirada allí en este sentido? Bueno, gracias por la pregunta. Creo que viene bien para también en esto de lo que decíamos al comienzo, que nos ayude a todos a reflexionar. Ujú, No sé si lo conversamos, ya no recuerdo con ustedes, pero ahora me traes a la respuesta que te voy a dar a tu pregunta. Lo que nosotros podemos decir no es ninguna novedad, digamos, ujú, no es claro. ninguna novedad y no es nada. El año pasado nosotros también propusimos de la Pastora Social de Córdoba 10 puntos para un acuerdo social. Como era un año electoral, hicimos una carta a todos los dirigentes políticos o sea, obviamente que sin saber lo que seguía para adelante, Claro. y no es Antes de que ganara las elecciones el presidente Milei. en marzo, Claro, antes de que comenzaran todas las elecciones, mira. nosotros le escribimos una carta a todos los dirigentes políticos diciéndole que en ese contexto preelectoral y de campaña, y el que ganara, nos parecía que no se puede salir adelante sin un acuerdo social. Y nosotros numeramos 10 puntos. Ahí está la carta, la Ujú. pueden buscar. Sí, sí, lo hemos compartido en el programa. Claro, claro. Y entonces, por eso, ¿qué vamos a decir respecto de esto? Claro que nos parece sumamente importante que haya pactos o acuerdos o consensos. Eso es clarísimo. No somos nosotros los únicos que los decimos, ¿no? Y en esos puntos que nosotros creemos que deben estar, están los clamores sociales de la realidad. ¿Cómo no va a estar en un acuerdo, nos parece a nosotros, el tema del narcotráfico? ¿Cómo no se va a acordar algo de esto si es una de las realidades que nos viene golpeando a los argentinos Ujú, tan duramente? ¿Cómo no va a estar el tema de los jubilados? El tema de la educación, Javier. claro. O sea, estamos cada vez en más decadencia respecto de lo que es la educación. El otro día escuchaba a un chico de tercer grado termina de cursar sin poder comprender lo poquito que puede leer. O sea, Ujú, esto es lamentable que no esté pasando esto. Entonces, creo que un acuerdo o un pacto, un consenso debe tener los acuerdos económicos que haya que consensuar para que no haya déficit fiscal, etcétera, pero no solo la mirada económica, no solo. Hace poquito reflexionaban ustedes con el padre Daniel Blanco sobre la dignidad infinita. ujú, Entonces, un consenso desde nuestro punto de vista debe tener en claro que toda persona es digna y entonces hay que atender a todas las realidades para que la sociedad argentina en este caso, todos podamos vivir dignamente y no son únicamente variables económicas,
porque el mercado no regula todo mágicamente, ¿no? Entonces, bueno, eso me parece importante. Sí, por favor. Padre Munir, allí encontré la placa con la invitación a lo que hacías mención vos, demos nosotros de comer, sumate a la campaña con tu organización, colegio, institución y o empresa. Ahí la compartimos, entonces es Caritas Argentina quien está invitando, envía un WhatsApp al teléfono, allí figura el número en pantalla, apadriná a un comedor. Muchas familias se van a alimentar gracias a tu ayuda. Bueno, quería compartir esto que... Buenísimo. Es Caritas Córdoba, Cecilia. Córdoba. Caritas sí, Córdoba, sí. bien, Sí. bien, bien. En torno al pacto, quería preguntarte, padre, teóricamente, si uno no entiende mal, un pacto en el cual se reúnen varios, en este caso en la Argentina, gobernadores con el presidente, que tiende al bien común de una nación sobre determinados puntos. Así como en estos puntos que mencionó Javier, faltan algunos de los cuales sí estaban incluidos en estos 10 que ustedes habían planteado antes de las elecciones. Parece ser, lo mencionábamos en las noticias, que no van a estar todos porque no todos han sido invitados. Si se busca el bien común, cuando no se incluyen a todos, bueno, ¿cómo queda esta situación? Digo, porque en Argentina también ha habido muchos pactos y la idea es que se pueda consensuar. Y como el Papa Francisco siempre nos dice, es todos. Claro, claro. Por eso, un acuerdo, un consenso, y debería ser lo más amplio posible, en donde no solo esté incluido la amplitud en el espectro político, sino también en los actores sociales que son dirigentes en otro espacio. Un dirigente social, un dirigente sindical, un dirigente empresarial, pero tiene que ser amplio, porque ya hemos visto lo que pasa a nivel político cuando el pacto es, digamos, entre dos o tres o de espalda al pueblo. Claro, déjame que te interrumpa porque escuchando a Teme y a Cristian me viene esto a la cabeza. Si el acuerdo solo es de cúpulas, como dijo el otro día aquí César Murúa, termina siendo un pacto de castas. Va a ser así. Y si es así, va a ser una contradicción también para el presidente que ha hecho y ha generado y ha dicho y ha hecho la política y se ha convertido en presidente cuestionando a la casta, ¿no? Digo, si el acuerdo no es amplio, va a terminar siendo un acuerdo de casta. Sí, va a terminar siendo un acuerdo de casta y acuerdo hasta dónde. Claro. Porque lo más difícil no es firmar el acuerdo, sino después llevarlo a cabo. Claro. ¿Y cómo lo llevas a cabo si no hay consenso desde las bases? O sea, una ley, ya sabemos en Argentina, una ley no por sí misma no opera. O sea, tiene que haber los mediadores para que después, desde las bases, eso que se acordó se trabaje. Si no, va a quedar en una foto, como tantas fotos ha habido, y bueno, un ratito lindo, pero después lo importante es intentar transformar la realidad. Y bueno, por eso el acuerdo tiene que ser sincero, ¿no? Claro. Sincero, amplio en las cosas que se vayan a pactar y amplio entre las partes, lo más amplio posible, ¿no? Sí. Si vamos cualquier acuerdo en un club, si yo en un club quiero hacer un acuerdo, pero dejo de lado, no sé, intencionalmente, bueno, hay un acuerdo un poco mezquino, ¿no? Claro, porque también uno puede decir, ¿por qué no llamar a aquellos que piensan diferente? Vamos a pactar, vamos a conversar, vamos a escucharnos, vamos a llegar a un acuerdo entre todos o vamos a bajar línea y vamos a imponer lo que yo creo que tiene que ser. Creo que esa es también la pregunta que se deben hacer o que nos debemos hacer como argentinos cada vez que encaramos un pacto. Claro, porque un acuerdo, lo dijimos ahora en la conversación, tiene que buscar el bien común, no mi bien político o mi bien como católico o mi bien como el bien común de toda la sociedad. ¿Cómo va a haber un acuerdo de un bien común si no están
si no es un acuerdo amplio, ¿no? O sea, tiene que ser amplio. Y vos decís, Cristian, ¿por qué no invitar al que piensa distinto? Yo no digo por qué no invitar, no, justamente hay que sentar a la Claro. mesa a Exacto. aquellos que, con los que no tenemos una mirada del todo, una mirada de todo igual, porque Claro. justamente si es para acordar con los que piensan igual, es fácil, ya está. Padre, Ahí el arte del diálogo, el arte mm, del acuerdo político, el arte de la búsqueda del consenso, tiene que ser entre todos. También hay que decirlo, tiene que haber voluntad para esto. Tiene que Exacto. haber voluntad, de todas las padre, partes. también pensaba, ¿no? Que muchas veces sucede que uno habla de estos temas y a veces no se conocen los puntos también, ¿no? Y es justamente lo que siempre se pide, ¿no? El conocimiento de todos para poder saber cuál es el Ujú. punto, ¿no? Que se va a tratar y qué es lo que se va a hablar en ese pacto, en ese acuerdo. Claro, eso es muy importante porque uno dice, bueno, un acuerdo nacional, ¿estamos de acuerdo? Y sí, creemos que es necesario. Ahora, ¿qué vamos a acordar? Claro, ¿No? Porque no puede ser un cheque en blanco. claro. O sea, evidentemente, bueno, si el acuerdo implica, no sé, una ley económica que nos aplaste a todo, y no podemos acordar con eso, ¿no? Ujú. Entonces, bueno. Claro. Padre, queríamos aprovechar la oportunidad, nos queda poquito tiempo, pero la noticia, el título que conocimos hace 6 días, es más, lo voy a leer aquí, lo publicó el diario Clarín. La adicción al juego en los chicos, 2 puntos. Mm, Tiene 14 años, mm, gastó los ahorros de su mamá para poder apostar e intentó suicidarse. Hace una semana y media, 2 semanas, desde la Pastoral Social impulsaron allí un conversatorio sobre ujú, los riesgos digitales sobre ujú, niños, adolescentes, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta esto, la realidad tremenda, dolorosa, ujú. trágica, como muestra este título, este episodio de las apuestas online. ¿Nos podés hacer un resumen de Ujú. lo que quedó como conclusión de este conversatorio? Sí, la verdad es que veíamos mientras lo estábamos preparando que había una buena recepción del conversatorio. Y después eso se vio, digamos, patente cuando se realizó el conversatorio y, y a posteriori. Ujú. Entonces, una buena recepción, que quiero decir, mucha inquietud por lo que ahí se iba a decir y se dijo, y también poder tener acceso, digamos, a la exposición de los profesionales, que fue buenísima. Ujú. Entonces, el hecho de que haya habido una gran recepción, más de 10.000 personas participaron o visitaron después el canal de YouTube del Arzobispado, nos da una pauta, digamos, de que es un tema realmente bien actual y una necesidad poder formarnos y poder aprender. Fue buenísimo porque hubo dos profesionales que hablaron un poco más, digamos, del aspecto tecnológico, y hubo dos profesionales que hablaron no solo del aspecto este, tecnológico, sino como médicos, como psicopedagogos y como pediatra, digamos, de por qué muchas veces se llega a esto. En Ujú. concreto, creo que todos acordaron en esto. La tecnología tiene muy buenas posibilidades, no hay que ser extremistas a la hora de prohibirlo, hay que ver las edades de los chicos en las escuelas, en qué momento se prohíbe y en qué momento no, pero sí una clarísima educación para que los que tengan acceso a esto puedan ser responsables. Entonces, eso fue muy bueno. Y una de las cosas que dijeron, no recuerdo ahora quién lo dijo, pero el tema de la soledad es un tema, de la soledad de los niños, Ujú. es un tema muy, muy fuerte por el cual ellos advertían que, que había que atender con urgencia, y por lo cual muchas veces se terminaba navegando en las redes sociales, en las apuestas, buscando pornografía o accediendo a un montón de cosas que no son para nada buenas. Entonces eso creo que llegó mucho, que impactó, porque en definitiva se habló también, ¿no? Mucho de la familia, ¿no? Ujú. Eran profesionales, son profesionales, cada uno un experto en su área, y terminaban hablando de esto, ¿no?
del escucharnos, del mirarnos, de compartir tiempo de gratuidad en familia, decían, sí, muchos niños experimentan la soledad y se sienten solos y entonces acá buscan una compañía, ¿no? Tremendo. Eso fue una cosa, sí, fue muy, muy bueno, sobre todo porque creo que se pudo poner el tema en la mesa y bueno, y esta noticia que decís vos, Javier, es una atrocidad, o sea, es muy triste, pero está pasando, ¿no? Gente Claro. que, imagínate vos, este pobre chico y esta pobre madre, llegar a ese extremo de querer quitarse la vida porque perdió apuestas, ¿no? Por la Entonces esto adicción al también, juego, ¿no? sí, 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 es una adicción. Esa criatura pobre, 14 años y ya es un ludópata. Sí, sí, y el otro día veía también un joven o una pareja joven, un influencer, que mira, antes del partido River Boca, que sabemos que se para el país con un clásico, a mí me lo mandó alguien, hizo un posteo en su red social, creo que se llama Jordi Elías, me parece, donde así decía, yo en mi vida me equivoqué mucho. Como ahora viene el clásico, va a haber muchas apuestas. Yo incentivé las apuestas, me di cuenta de que me equivoqué. Ustedes no se imaginan la cantidad de dinero que se mueve en las apuestas. Yo ahora estoy en contra de esto y advierto, no hay que hacer apuestas. Sí, Mira vos. Oh, Qué bien. sí, un chico que tiene, no sé, millones de seguidores en las redes sociales, me Qué pareció bueno. buenísimo, muy buenísimo. bueno. Sí, y di, bueno, ojalá que otros se animen también a esto, ¿no? Ujú. Otros influencers, famosos, Seguro. actores, etcétera, conocidos, porque es muy grande el daño que se hace, ¿no? Así que bueno, dentro de lo oscuro de esto me pareció bueno también. Ahí vos, Cristian, hablabas hace un rato de, bueno, una mirada positiva de las circunstancias y la realidad. Esto es bueno Sí, también. sí, Sí. Padre, yo esperanzador. le pido a la inteligencia artificial que también desarrolle algo como para poder frenar el uso de apuestas de parte Ujú, de niños y ujú, adolescentes, ¿no? Que sí, también que puedan identificar, lo está haciendo desde el colegio, no lo puede hacer, o sí. el usuario que se puede identificar qué edad tiene, ¿no? Creo Sí, que, sí, sí, más que la inteligencia, o sea, junto con la inteligencia artificial, la inteligencia de los políticos, Claro. que tienen que activar políticas Sobre públicas todas las para, cosas, sí. que, bien, para controlar, porque te dicen, no, bueno, un menor no entra, no que no va a entrar, anda a preguntarle, te enseñan cómo entrar, te da sí. clase cómo ¿Y si entrar. es tu hijo? Si es Claro, tu hijo, entonces, Es que para los entonces hay que, políticos es un negocio, padre, ese es el sí, sí, problema. sí, Así está es. clarísimo eso está clarísimo, pero bueno, ojalá que entren en conciencia. Yo digo, el día que alguno de estos políticos que fomenta esto les toque un hijo, un nieto, un sobrino, se van a arrepentir de haber fomentado una ley. Es lamentable, pero voy a decir, eh, ojalá que no le pase a nadie, ujú, pero se van a arrepentir. Entonces nosotros no nos vamos a cansar de decir Claro. cámbienlo, ahora tienen que reglamentar, ahora tienen que poner límite para que un chico no pueda entrar, para que haya una regulación, cosa que no la hay. Entonces a los políticos legislen, hagan leyes para que no haya un acceso tan Claro. fácil y un atropello publicitario que es sí, sí. impresionante en todos los medios de comunicación, redes Obsceno, sociales. Sí, obsceno. sí, Y en el fútbol, Padre Sí, Munir, cuando sí, comenzamos a hablar de este tema, nosotros pusimos, no fue una equivocación, fue un video de contexto de grandes estrellas del fútbol haciendo goles de partidos importantes, porque todos esos equipos, incluso aquí, acá en Argentina, River, la selección argentina, la AFA, tiene como sponsors a bueno, plataformas, ahí estamos ujú, viendo, por ejemplo, Mira. ¿no? Vplay es una Codere creo que es plataforma, otra, me parece. Codere es la que está en la camiseta de River, multimillonarios, Claro. sí. negocios de empresarios y negocios de políticos, como dijo Ceci recién. Mm. Gracias, Sí. Padre Munir. Que tenga un buen día, que Dios los bendiga. Hasta la Gracias. próxima. Gracias, Un padre. un Muchas abrazo gracias. grande. Ahí está. Bueno, traemos estas cosas aquí
no para que uno se amargue y sino para saber que son realidades que tenemos que afrontar, Exacto. incluso en nuestras propias casas, ¿no? Si no es en nuestro hogar, posiblemente en el del vecino, en el hermano, primo, sobrino, tío, está aquí, está en los medios que nosotros consumimos, porque cada vez que vemos un partido ya naturalizamos que en la camiseta o en el lugar donde los grandes futbolistas dan notas, detrás están nombres de empresas que generan esto, lo que un chico de 14 años le haya robado los ahorros a su mamá, haya perdido y por haber perdido y haber hecho lo que había hecho, intentara suicidarse. ¿Eso es lo que queremos? ¿Ese es el objetivo? Me parece que no, ¿no? Y lo traemos aquí para darnos cuenta o reflexionar sobre eso.